herramientas para el cálculo numérico, nada que ver con esto. O sea que el segundo, no. Los temas que estamos viendo ahora que son discretos es para Octave, para el trabajo práctico y para el cuestionario. Y eventualmente, en el caso que lo necesiten, para los finales. ¿Ok? Esto no se evalúa en el segundo parcial. ¿Sí? Perfecto. Y es para que puedan hacer los trabajos prácticos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver filtros. Eh, a ver, es la aplicación de, de lo que venimos viendo, es el cierre de todo, de continuo, discreto. Con esto es para lo que estamos haciendo, digamos. Todo lo que hemos aprendido es para poder aplicar filtros, básicamente. ¿Mm? Bueno, arrancamos. ¿Les sirve que las grabe o no a las clases? Sí, profe. Bueno, entonces la vamos a grabar. Les pido disculpas, el lunes pasado me sentí realmente muy mal. Estaba a un cuarto de máquina. No, profe, por favor. Por eso les pasé la clase del 3K2, del 3K5 del martes, que estaba un poquito mejor. Bueno, vamos a poner a grabar en este equipo. Ok. Recording in progress. Bueno, empezamos con la clase. Estamos grabando. Como les expliqué, lo que vamos a ver hoy es filtro. Es la aplicación de continuos y discreto, es el resumen de todo, digamos. Todo lo que hemos visto de continuo lo hemos trasladado a discreto y en discreto es la aplicación de filtros. ¿Qué filtros vamos a ver? Básicamente el filtro en medio móvil, que tienen una ventaja para lo que es Octave, ya está desarrollado, ya está implementado computacionalmente en ese libro en el DSP WIT, en el capítulo 15, ¿sí? A ver, los filtros, lo que nosotros estamos buscando de los filtros es la respuesta al impulso del filtro. La respuesta al impulso en el tiempo de todo filtro se le llama núcleo. Y lo que vamos a trabajar van a ser con respuesta en la frecuencia, ¿sí? Que sean finitos. Si son infinitos, no los vamos a ver en este curso. El medio móvil se usa para suavizar las señales en el tiempo. Después vamos a ver el paso bajo, que ya lo venimos viendo. El filtro paso bajo lo hemos estudiado en continuo, de hecho que en el parcial, el ejercicio número 4 era un filtro paso bajo. Después lo vimos más completito en la clase pasada y hoy, con la ventana de Hamming, ¿se acuerdan que la mencionamos? Y hoy vamos a ver bien la implementación y cómo sería y todas las dificultades que nos presenta cuando lo queremos ir trabajando el filtro paso abajo y cómo lo vamos a ir resolviendo. ¿Sí? También está desarrollado en el capítulo 16, con lo cual pueden consultarlo, buscarlo, está subido en el aula virtual y se pueden ayudar con el desarrollo de este libro para poder implementarlo computacionalmente. ¿Sí? Ambos filtros se hacen la resolución con convolución. ¿Estamos? Y por último, vamos a ver las aplicaciones de filtros digitales, la digitalización del filtrado, en donde vamos a eliminar ruido selectivo y vamos a hacer la conversión de este filtro que hemos estado trabajando, el paso bajo, y lo vamos a hacer en combinación con un paso alto, bueno, otras combinaciones, y vamos a ver el filtro paso banda y el rechazo de banda. Y vamos a llegar al filtro paso alto. Conclusión, 5 filtros vamos a ver hoy. Y con eso cerramos todos los temas de discreto. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien, lo que yo les decía recién, que los filtros en donde la respuesta al impulso son finitas, son los que nos vamos a dedicar en este curso, en cambio, los infinitos no los vamos a ver. Y como dijimos recién, son dos, el medio móvil y el paso bajo sensé de ventana. Y como infinitos, hay muchísimos otros, pero que no van a formar parte de este curso porque, como estamos diciendo,
En discreto, en octave, necesitamos siempre trabajar con señales finitas. Y si la respuesta del impulso es infinita, bueno, se nos complica. No lo podemos hacer. ¿Dudas? Avanzamos. Entonces, ¿qué tenemos que ver ahora? El filtro media móvil. Ok, como les dije recién, si nosotros estamos en discreto, ingresa una señal de entrada en nuestro sistema SLIT, en donde está la respuesta al impulso, a la que siempre la hemos llamado H, la respuesta al impulso, ¿sí? Y la salida la vamos a obtener por convolución. Y vamos a convolucionar xn con la respuesta al impulso. Ya sabemos que esa respuesta al impulso es finita, por eso lo estamos estudiando. Entonces, se le llama núcleo o kernel, en la bibliografía lo van a escuchar como kernel, que es el núcleo del filtro, a la HN, ¿sí? A la respuesta al impulso. Es nuestro objetivo, encontrar el núcleo. O sea, nosotros ahora vamos a trabajar el filtro y conocer o desarrollar un filtro es conocer la respuesta al impulso, la respuesta en frecuencia de ese impulso y la implementación computacional del filtro para poder trabajarlo. Entonces, nuestra pregunta es, ¿quién es este filtro? ¿Ok? ¿Cómo es la formulita de esa señal? Entonces, recordamos que la convolución en discreto es una sumatoria de k que va desde menos infinito hasta infinito de x de k por h de n menos k. Era como en continuo el tau. K hace las veces de tau. De nuevo, nuestra gran pregunta es, ¿cómo es esta h? Eso es lo que estamos buscando, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces al filtro medio móvil? Lo vamos a trabajar por convolución, como les estoy escribiendo, y que busca, es bastante intuitivo, el filtro medio móvil lo vamos a poder deducir nosotros, lo que busca es un suavizado de la señal por aparición de ruido blanco. O sea, aparece en mi señal un ruido. El ruido blanco, al que se le llama ruido blanco, o un ruido aleatorio, un ruido que de repente ocurre. Estamos escuchando una canción y de repente le estoy grabando y se levanta el viento y se cierra una puerta. Eso es un ruido blanco, un ruido que no pertenece a la señal ni a nada. Es un ruido aleatorio. ¿Sí? Entonces, lo que estamos buscando es reducir o eliminar ese ruido. Bien, hagamos, nosotros tenemos que buscar un IN para cada valor. O sea, ¿cómo sería la respuesta en cada N? ¿Cómo lo hace? Lo hace con un promedio para suavizar, porque el promedio suaviza, si tenemos un valor, valores estándar y un valor alto producido por un ruido, si yo calculo un promedio de todo esto, lo que hace es suavizar, la sube un poquitito, pero suaviza toda la curva, no me genera este pico, ¿me explicó? Entonces lo que busca es un promedio del punto y sus alrededores. El promedio del valor de la señal de entrada con los puntos vecinos o alrededores.
A ver, supongamos que yo les digo, ok, cada IN lo vamos a calcular con el promedio de los 5 puntos. Ese promedio puede ser centrado, puede ser lateral total, derecha o izquierda, ¿no? O semilateral. Vamos a pensar en un promedio centrado, que es el más común, y pensemos, si el promedio es centrado, o sea, si yo tengo que calcular este punto y quiero calcular con un promedio de puntos laterales al costado de ambos lados, supongamos que son 2 puntos de este lado y 2 puntos de este lado. Tengo que calcular un promedio de ¿cuántos puntos? ¿Cuántos puntos tengo ahí? 5. 5. 5. Ok, si quiero calcular de este punto 3 puntos de cada lado, ¿cuántos puntos tengo acá? 7. Bien, siempre si es centrado va a ser un número impar de puntos. ¿Se entendió eso? Cuando el promedio es centrado necesito un número impar de puntos. Eso es importante porque cuando lo quieran implementar, van a implementar un promedio centrado, tienen que tener en cuenta que van a necesitar un número impar de puntos. Muy bien. Escucho, ¿cómo sería el promedio si trabajamos, por ejemplo, con 5 puntos? Y n, el promedio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar de la señal de entrada el punto en donde yo estoy, que sería xn, tengo que sumar 2 puntos hacia el lado de los negativos, 2 puntos hacia el lado de los positivos, hacia mi izquierda y hacia mi derecha, y sacar un promedio. ¿Cómo sería el punto del lado? La señal está desplazada en cuánto. 2 lugares. Bien, entonces sería x. Vamos para el lado de los positivos, xn-2, más, XN-1. muy bien. Y para el lado de los negativos, ¿cómo sería? XN+1 más XN+2. ¿Todo el mundo entendió? Lo sumo y tengo que sacar un promedio. ¿Cuántos puntos tengo? 5 puntos. El promedio sería dividido 5. ¿Estamos de acuerdo? Así sería IN. Pero nosotros no teníamos que encontrar IN. ¿Cuál era nuestra gran duda? La respuesta al impulso. Fíjense que yo en IN no le puse el signo de pregunta, ¿ven? Entonces, pregunto ahora, ¿cómo sería la respuesta al impulso? Y ahora vamos a pensar. Si yo ingresé XN y necesito que salga, por ejemplo, en este punto, IN igual a XN, ¿qué necesito que tenga acá adentro? XN y que salga XN. ¿Qué necesito que sea la respuesta al impulso? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Sí, si yo tengo un sistema en donde ingrese XN, tengo el sistema SLIT y necesito que la salida sea XN. ¿Qué necesito que tenga acá adentro para que esto ocurra? El El impulso. impulso. Tiene un impulso unitario. Exacto. Tiene que estar el elemento neutro, tiene que estar el impulso. Si necesito que salga xn-2, si ingrese xn-2, necesito que esté el impulso. Entonces, en principio, IN, así deductivamente, tendría que ser la sumatoria de K, que va desde menos infinito hasta infinito, de xk por el impulso
de n menos k. ¿Por qué? Porque yo necesito que me esté dando como respuestas la entrada. Entonces, Hn debería ser un impulso en xn-2, en n-2, un impulso en n-2, para que multiplicado por la x me dé el valor de la x. Necesitaría otro impulso en n-1. Estamos pensando cómo obtengo este resultado. Otro impulso en n, otro impulso en n más 1. ¿Para qué? Para que multiplicado por x realmente me dé solamente estos valores y los otros valores se me vayan. Y otro impulso en n más 2. Ahora bien, ¿qué altura tendrían que tener estos impulsos para modificar las alturas de cada x en dividido 5? ¿Qué altura tendría que tener cada de estos impulsos? ¿Tienen que valer 1? 5 no sería. Exacto, o sea, un quinto. ¿Por qué? Porque al multiplicar este valor con este valor tendría el valor de xn-2. Dividido un quinto me da esto que estoy necesitando. En definitiva, si lo quiero graficar a Hn, ¿cómo sería? Sería un impulso de un quinto de altura, otro impulso en 1, en 2, también de un quinto de altura, en menos 1 y en menos 2. En este caso que tomamos un promedio de 5 puntos. Esta sería Hn, este sería el eje n, este es en 0. Errores de parcial, no dibujan los ejes, no le ponen la variable, no le ponen el nombre a la señal. ¿Sí? Y si queremos resumir cómo sería Hn, podríamos decir que sería un quinto de una sumatoria, en este ejemplo, de k que va desde dónde hasta dónde, desde menos 2 hasta 2, del impulso de n menos k. ¿Lo ven o no? Esto es lo mismo, pero resumido. Y si ahora lo que buscamos es generalizar esta expresión, y le definimos m a la cantidad de muestras, que en nuestro ejemplo es 5, ¿cómo podríamos generalizar Hn? Escucho, a ver, ¿qué les parece? ¿Cómo sería? Bueno, 1 sobre m. Muy bien. Sumatoria, y ojo acá, de k que va. ¿Cómo llego a menos 2? M menos 1 dividido 2. Muy bien. M menos 1 dividido 2. Hasta, Lo mismo, pero positivo. bien, acá sería desde negativo, negativo. ¿Y de qué? El impulso de n, Menos k. muy bien. Y esta sería la formulita
de nuestro kernel o núcleo del filtro media móvil. M tiene que ser impar, es un promedio de puntos alrededor de N, es un promedio centrado. ¿Sí? ¿Y qué nos quedaría? Hablar un poquito más del ruido blanco, que era el objetivo, para qué lo usábamos? ¿Sí? El ruido blanco. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Bien. El ruido blanco o el ruido aleatorio lo que hace es contaminar la señal y lo que queremos es eliminarlo. Los ruidos o sea, no tienen una relación entre ellos, no existe una correlación del ruido, surgen porque surgen, no existe una correlación entre los ruidos. Al hacer un promedio de puntos, si M aumenta, o sea, si tomamos una muestra mucho más grande, el ruido, el promedio, hace que tiende el ruido a cero, ¿no? Se busca que el promedio hace que el ruido sea igual a cero. No va a llegar nunca a cero, ¿no? Pero lo estabiliza toda la señal. El espectro de este ruido es plano, entonces no serviría trabajar en la frecuencia. Este tipo de filtro es muy eficiente en el tiempo, pero muy malo en la frecuencia. O sea, no podemos aplicarlo cuando tenemos problemas en la frecuencia, ¿ok? Es muy pobre en la frecuencia. Y la implementación es muy simple, muy, muy simple. Como lo ven, o sea, es una sumatoria. Chau. ¿Alguna duda de este filtro? ¿Cómo venimos? Bien. ¿Dudas? Pasamos al próximo. Me quedó. A ver, esperen 2 segundos. Que denme 2 segunditos, por favor.
Recording stopped. A ver, aguárdenme que no puedo abrir el archivo, no sé qué ha pasado. Bien, ahí vamos. Vuelvo a compartir y había abierto el archivo mal. Recording in Ahí progress. está, ahí continúa con la grabación. Bien, ahora vamos a ver el filtro paso bajo Sensei Ventanas. Es bastante complicadito este filtro, nos genera muchas dificultades, muchos problemas y tenemos que ver cómo lo resolvemos. ¿Ok? Bien, vamos a recordar este filtro, el filtro de paso bajo ideal que hemos visto en tiempo continuo. ¿Quién se acuerda cuál era el filtro? Lo hemos visto en varias oportunidades. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar en tiempo continuo. El filtro de paso bajo ideal. A ver, ¿qué se acuerdan? En el tiempo era como un sensei, que si lo dibujamos sería una cosa así, en donde esto es tiempo continuo, esta es la señal h de t, si le aplicábamos Fourier, nos daba nuestra h de omega, que tenía altura 1, si esto es omega, y nuestro filtro iba desde W desde menos W hasta W. También vimos este mismo filtro que lo podíamos aplicar en la frecuencia F, en donde iba desde la frecuencia de corte hasta la frecuencia de corte. El filtro era el mismo, ¿se acuerdan? Ejercicio número 4 del parcial. ¿Qué hacía este filtro? Permitía pasar ¿qué tipo de frecuencias? Bajas. Las frecuencias bajas. ¿Y eliminaba qué? Las frecuencias altas. Ok, y eso era posible ¿por qué? Porque si entraba una señal en nuestro sistema SLIT, en donde la respuesta al impulso es h de t, obtenemos IT por medio de ¿qué? De la convolución. La convolución en el tiempo es igual a ¿qué? Convolución en el tiempo es la multiplicación en ¿dónde? En frecuencia. La En frecuencia. la frecuencia. Entonces, eso es factible porque al multiplicar, porque estamos en la frecuencia, fíjense que el filtro está en la frecuencia, no está en el tiempo. Al multiplicar la señal de entrada por h de omega, eliminaba todo lo que son ceros, las frecuencias altas.
seleccionando correctamente el valor de la frecuencia de corte o de W, dependiendo en qué variable estábamos trabajando, elimina parte de la señal. ¿Estamos de acuerdo con esto? Elimina parte de X de T, las frecuencias altas. Y pasan las bajas, ¿no? Entonces, definitivamente, una vez que terminábamos de aplicar el filtro, ¿qué hacíamos? A I de omega le aplicábamos Fourier a la -1 y obteníamos I de T, que iba a ser una parte de X de T. ¿Todo el mundo se acuerda de este filtro o no? Necesito que lo tengan presente. ¿Cómo venimos? Bien, profe. Bien, bien. Bueno, ok. Recordando esto, vamos a ir a tiempo continuo. Vamos a pensar un resumen, así, a ver, ¿qué piensan? ¿Este filtro es eficiente en la frecuencia o en el tiempo? La frecuencia. Exacto. Al revés del que acabamos de ver, que era eficiente en el tiempo, el media móvil, este es muy eficiente y selectivo en la frecuencia. Y como vemos, en el tiempo es un sensé, o sea que en el tiempo es muy pobre. O sea, cuando yo necesito aplicar un filtro en el tiempo, no es este filtro el que yo voy a elegir. ¿Se entiende eso? Es muy pobre en el tiempo. Entonces, con estas características me ayuda a elegir qué filtro voy a explicar, qué filtro voy a usar. Bien, vamos a hacerlo por convolución, igual que como lo teníamos. Entonces, si tenemos en tiempo discreto una convolución, nos va a pasar lo siguiente. Vamos a tener nuestro sistema SLIT, HN, y vamos a calcular IN por convolución. Y si trabajamos en la frecuencia, la convolución, como estamos en tiempo discreto, es la F minúscula. Acá teníamos F mayúscula porque era tiempo continuo. Es XF por H de F. El núcleo o kernel de nuestro filtro que es HN, va a ser, el núcleo va a ser tal que al realizar la convolución, ¿qué hace? Anule las frecuencias mayores o superiores a la frecuencia de corte. Este va a ser nuestro núcleo.
¿Me siguen? Eso es lo que tenemos que buscar. En tiempo discreto. Ahora apelo a las clases, a las dos clases pasadas. En tiempo discreto, la F0 de máximas oscilaciones, ¿en cuánto se daba? En un medio y pi. En un medio. Muy bien. Un medio. Un medio es igual a 0,5, ¿cierto? En pi, cuando trabajábamos con la omega cero. Si trabajamos con F, se da en un medio. ¿Se entendió lo que dijo su compañera? ¿Todo el mundo lo entendió? Entonces podemos intuitivamente decir que en tiempo discreto nuestro filtro, nuestro HF, la frecuencia, si trabajamos, en octavio, ¿cómo se trabaja? De 0 hasta 1. ¿Se acuerdan que F podía ser mayor a menos un medio y menor a un medio? ¿Se acuerdan? Y en octavio vamos a trabajar desde 0 hasta 1. Si trabajamos de 0 en adelante y nuestra frecuencia de máxima oscilación está en 0,5 y lo vamos a tomar como tope al 0,5, decimos que si esa es la frecuencia de corte, con una altura 1, este podría ser nuestro filtro, la variable es f. Nuestra respuesta en frecuencia. ¿Sí? Que si le hiciéramos Fourier a la menos 1, pero en tiempo discreto, sería nuestro Hn. Que nuestro Hn en tabla de discreto, si la buscamos a esta señal, nos dice que es el seno de 2pi. Algo ya habíamos anticipado de esto. Frecuencia de corte, n, porque estamos en tiempo discreto, sobre pi n. Que si lo quisiéramos graficar, tendríamos que tratar de trabajarlo como un sensé. ¿Qué tengo arriba en el argumento del seno? 2pi por frecuencia de corte por n. ¿Qué tengo abajo? Pi por n. O sea, tengo pi y tengo n, tengo pi y tengo n. ¿Qué me está faltando? 2 por frecuencia de corte. Para que sea un tipo sensé, tendría que multiplicar y dividir por 2 por frecuencia de corte para que me quede en el denominador exactamente igual al argumento. ¿Lo ven ahí o no? Sí, profe. Entonces, si le agregamos lo turquesita, en la grafiquita sería un sensé, en donde, bueno, sería, esperen que salió horrible, el sensé recuerden que es infinito y se va asíntota, ¿no? Esto sería n, esta sería h de n, como tengo multiplicado acá 2 por frecuencia de corte, esta altura sería 2 por frecuencia de corte, por lo turquesita que hemos agregado.
Esto es en cero, el pico del lóbulo más alto sería 2 frecuencias de corte, ¿ok? Esta señal es una señal infinita que va desde menos infinito hasta infinito, porque no se corta acá, sigue asíntota, ¿sí? Se hace como ondulaciones pequeñas, pero es infinita. Entonces, este tendría que ser nuestro núcleo. Y estamos hablando de un núcleo infinito. Entonces tenemos nuestro primer problema. Primer problema. Problema A. Que esta señal es infinita en el tiempo. Entonces tenemos que hacerle ciertos ajustes porque yo no puedo tener una señal o un filtro de núcleo infinito porque no lo sabemos trabajar. Entonces, para solucionar A, lo que vamos a hacer es darle una primera solución. ¿Cuál es esta solución? Vamos a acotar a la señal en el tiempo. Vamos a poner las soluciones de turquesa, sí. Problemas en rojo, soluciones en turquesa, ¿ok? Vamos a acotar la señal en el tiempo a m más un elementos. ¿Por qué más un elementos? Porque va a estar m de un lado, m sobre 2 de un lado, m sobre 2 del otro, y el elemento en el cero, que sería el lóbulo más alto, ¿sí? Ese es el más uno, ¿se entendió? M más un elementos, que son simétricos, al lóbulo central. Entonces, si esto lo grafico de este lado, esta solución la graficamos acá, ¿cómo sería? Sería, lo vamos a hacer como más prolijito así. Supongamos que este sea menos m sobre 2, es simétrico al lóbulo central, esto es 0, esta es n, a esta la llamaríamos h truncada en n porque está cortada. ¿Hasta ahí me lo entienden, chicos? Nos surge un segundo problema. En octave trabajamos de 0 para los positivos, no trabajamos con negativos. Entonces nos surge un segundo problema, que lo vamos a llamar B, que es para poder trabajar en octave, trabajamos con los positivos. Entonces, ¿cómo sería la solución? La solución sería desplazar la señal truncada desde 0 en adelante. Truncada desde 0 en adelante. Entonces, esta sería la solución 2. Venimos acá y dibujamos la 2. La señal 2, ¿cómo sería? Sería la misma señal esta, el sensé truncado, pero que arranque en 0
se eleva el lóbulo central, baja y se queda hasta ahí. Esta sería 0, el pico de mi sensé estaría dado en m sobre 2 y este sería m. Tiene m más 1 elementos, los m elementos más el 0. ¿Me explicó? Sería el eje n, a esta señal la vamos a llamar h desplazada en n, y la altura de sensé sigue siendo 2 frecuencias de corte. Entonces, si la queremos escribir a la h desplazada en n, sería el seno de 2pi, estoy acá, a ver, escucho si me ayudan, tenemos que escribir esta y desplazar la n en n menos m sobre 2, porque es lo que hemos desplazado. ¿Me siguen? Escucho, a ver qué les parece que sería. 2pi por la frecuencia de corte, Por n menos m sobre 2. muy bien, dividido pi menos, N menos m sobre no, 2. perdón, pi por n menos m sobre 2. Esto lo voy a bajar un poquito para que quede a esta altura. H desplazada de n. Ok, cuando esta señal le aplicamos Fourier, ¿qué ocurre? Lo vimos la clase pasada. ¿Qué pasaba cuando, o sea, qué le aplicamos para truncarla a la señal? La multiplicamos por una ventana, ¿sí? O sea, lo que hicimos acá, acotar la señal, ¿qué hicimos? Para acotar la señal, lo que hicimos fue multiplicarla la señal por una ventana en el tiempo. ¿Cómo es la ventana? La ventana de n era una ventana que iba desde menos m sobre 2 hasta m sobre 2 de altura 1. De esta manera llegamos a esto. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Chiquis? Esta es la ventana de n. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. Ok. Clase pasada. ¿Qué pasaba cuando la ventana pasaba de 0 a 1 de manera abrupta? ¿Qué surgían? Surgían ondulaciones excesivas no deseadas. Y era lo que habíamos mencionado, que era el fenómeno de Gibbs. ¿Se acuerdan? Ese fenómeno de Gibbs lo que genera es, si este núcleo lo traslado a la frecuencia, en vez de darme esto así perfectito y bonito, arranca en 1 y al llegar al corte, digamos, me genera ondulaciones excesivas, tanto en el valor que tendría que tener uno, mi filtro, ¿lo ven acá? Y cuando tendría que valer 0. Estas son las ondulaciones. Esto es culpa de aplicarle la ventana, ¿no? Ondulaciones excesivas. Y es lo que se llama fenómeno de Gibbs. Problema número
lo veníamos enumerando, tenemos el A, el B y ahora el C. Entonces, ante este problema que se nos vuelve a presentar un nuevo problema, tenemos una solución 3. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer que la ventana tienda a cero, pero de manera gradual. Y surge aquí la ventana de Hamming. Es una ventana matemáticamente definida que nosotros la vamos a usar, no la tenemos que hacer a la ventana existe, sería la solución 3, la ventana de Hamming. Esta ventana, les copio la formulita, pero a ustedes no les importa, o sea, es como una parabolita con una parte del coseno, creo que era 0,54 y 0,45, si no me equivoco, o al revés, no, creo que es así, de 2pi por n sobre m, así es. Y la ventana tiene una forma tipo campanita, arranca en 0, termina en m, bueno, más simétrica, ¿no? Es la ventana de Hamming. Fíjense la diferencia entre esta ventana en donde el corte es abrupto y esta ventana. Esta ventana va a hacer que estas ondulaciones se eliminen. Pero ¿qué problema me está generando? Lo bueno de la ventana era que me trabajaba con exactamente la misma señal y no me cambiaba la altura. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque tengo uno de altura, me trunca y me la deja exactamente igual. Esta ventana me va a cambiar en cierta manera un poco la altura. ¿Me siguen o no? Porque no vale uno perfecto. ¿Ok? Va a ser parecido a uno, pero no va a valer uno y esta parte va a ser mucho más chiquitito que uno. Entonces me va a cambiar la altura cuando yo trunque. Ese va a ser otro problema a solucionar. Entonces, esta ventana es un comando que existe, lo vamos a poner acá en verde, es un comando de Octave, o sea que solamente lo voy a tener que usar, y lo único que tengo que hacer es definirle el largo de la ventana. Lo único que tengo que decir es, la llamo al comando y le defino m, que es el largo de la ventana. Entonces, surge, si lo ponemos acá, mi Hn, que medio ya sería casi el Hn definitivo, todavía no es el H desplazado de n, que es lo que acabamos de escribir ahí grandote, por la ventana de n, la de Hamming. Es importante que no vayan a hacer una ventana de altura 1, ¿no? Por la ventana de Hamming va a quedar, en definitiva, una señal que
va a ser parecida a la que teníamos, va a llegar hasta M, el lóbulo va a seguir siendo el más alto en M sobre 2, va a arrancar en 0, pero va a cambiar las alturas, ¿no? Ya no sabemos si el lóbulo es de 2 frecuencia de corte, ya no lo sabemos. ¿Por qué me cambia? Por culpa de la ventana de Hamming, me cambia las alturas. Este es lo que vamos a definir por ahora. Se define como núcleo definitivo, pero se le hace un ajuste más, se lo normaliza. Ahora lo vemos por qué. Esto es lo que llamamos núcleo definitivo. Pero surge el problema de que posee, por culpa de la ventana de Hamming, amplitudes modificadas, o sea, alturas, por la ventana de Hamming. Pero, ¿qué hace? La ventana de Hamming me eliminó las ondulaciones, en donde este núcleo, que es casi definitivo, lo que va a hacer es que en vez de tener ondulaciones, baje gradualmente a 0 y se mantenga en 0, ¿sí? Entonces, si este es 0,5, bueno, acá se me... 0,5, si esta era la frecuencia de corte, de esta manera, va a ser la respuesta en frecuencia de mi núcleo, de mi filtro, que tiene esta dificultad, ¿no? Que se modificaron las amplitudes en el espectro, ¿cierto? Fíjense acá, esta parte no vale 1, no vale 0, modifica, o sea que pierde una parte muy importante de la ganancia del filtro, que el filtro era, que era igual a 1, esto del filtro, y por eso era parte sí o sí de la x de t. En este caso, con la ventana de Hamming y todas estas cosas que hemos tenido que hacer, pierde esa ganancia del filtro. ¿Se entiende eso? Una partecita de la ganancia del filtro, de no modificar la X de entrada, entonces pierde esa parte de la ganancia del filtro. Díganme si me lo entienden, chicos. O sea, por Y haber modificado la altura sería. claro, porque la ventana de Hamming, fíjate, no es igual a 1. Es una ventana en donde tiende de manera gradual. Entonces, en cambio, esta ventana era perfecta, te lo modificaba de manera perfecta. Esta ventana te la modifica en altura y el filtro también te lo modifica. Entonces, no vale 1, no vale 1 acá como está acá. Es algo parecido, ¿lo ves? ¿Todo el Sí. mundo lo ve? Entonces, todo esto hace que mejora el fenómeno de Gibbs. Ok, lo saca, porque eliminó las ondulaciones. La de ventana de Hamming, chau, lo eliminó al fenómeno de Gibbs. La banda de transmisión, a ver si lo podemos decir así,
entre el 0 y el 1, o entre el 1 y el 0, entre el 1 y el 0, ahí va, ya no es una discontinuidad. ¿Por qué no es una discontinuidad? Se los pongo en el puntero. Porque baja de manera gradual. Acá sí es una discontinuidad. Del 1 al 0 pasa en un solo salto en la frecuencia de corte. O sea, en frecuencia de corte vale 0 y vale 1 a la vez. ¿Lo ven? En cambio acá baja de manera gradual. ¿Qué deberíamos hacer para que esto sea lo mejor posible? Para que esto afecte lo menos posible y que estos problemitas que estamos teniendo se vean lo menos posible. ¿Qué tendríamos que hacer con la ventana de Hamming? Tendríamos que aumentar M. Si nosotros, todos estos problemitas, se mejora si aumentamos M. En la ventana de Hamming, en todos lados. Esta M es lo mismo que esta M, es lo mismo que todas las M que hay dando vuelta, ¿no? Si aumentamos M, mejora todo. O Y sea, el problema de que posee amplitudes modificadas se va a solucionar con el 4, que lo que hacemos es normalizar el filtro HN. ¿Qué es normalizarlo? Es una expresión matemática en donde se toma el mismo número, la sumatoria de todos los valores de HN y se lo divide, entonces se lo normaliza y se aplana, es como si fuera, en cierta manera, un ruido. Entonces, al calcular como un promedio o normalizarlo, lo que hace es eliminar la modificación de la amplitud. Entonces va a surgir H normalizado de N que se calcula, que al mismo valor Hn se lo va a dividir por la sumatoria de todos los valores del filtro. N que va desde 0 hasta M, porque tenía M valores el filtro. A cada valor lo dividimos por todos los valores del filtro y normalizamos la expresión. Esta va a ser la respuesta al impulso o núcleo normalizado. Teniendo en cuenta que esta Hn es toda esta expresión y esta Hn es toda esta expresión por la ventana, ¿no? Toda esta expresión que está acá por la ventana. O sea que esto es gigante esa formulita, ¿no? Y esta sería la que deberíamos implementar computacionalmente. La implementación computacional en Octave se hace por convolución
¿Y cómo lo tendríamos que hacer? Si la convolución era IN, XN, convolucionado con H de NN, ¿qué nos conviene hacer? Nos conviene ir a la frecuencia, hacer XF con FFT, con el comando, y multiplicar HN de la frecuencia, que también lo calcularíamos con FFT. Y luego que obtenemos HF, si queremos llegar a HN, hacemos Fourier L menos 1, o sea que haríamos el comando IFFT. ¿Ok? A ver, en resumen, nuestro filtro paso bajo deja de ser ideal, es un sensé de ventanas, esto es lo que recordamos de cómo lo hacíamos, esto es, si quisiéramos a priori recordar cómo sería en discreto el filtro de paso bajo, y cada problemita que nos fue surgiendo, le fuimos dando una solución. Problema A, solución 1. Problema B, solución 2. Y acá lo tenemos. Problema C, solución 3, la ventana de Hamming. Llegamos casi al núcleo definitivo, pero culpa de la ventana de Hamming tenemos amplitudes modificadas. Entonces nos surge el problema D y la solución 4, que es la normalización. La implementación computacional, recuerden que está en el capítulo 16 del libro que hemos estado trabajando. Profe, Diga, ¿vuelo para atrás? perdón, sí, Ay, tengo una duda. diga, Cuando en la parte que mejora si aumentamos M, no entiendo lo que mejora. ¿Sería la parte de la discontinuidad o la ganancia del filtro? ¿O otra cosa? todo, 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 todo. Mejora la parte de, si aumentamos M, ¿sí? Las amplitudes modificadas, la ventana de Hamming, ¿cómo va a ser? Te la dibujo acá al lado. Si aumentamos M, la ventana de Hamming va a ser, va a llegar a la misma altura. Vamos a hacer que llegue a la misma altura que teníamos. Va a ser simétrica. Bueno, supongamos que llegue bien ahí. Y lo que va a hacer es va a mantenerse como más tiempo en valor 1 o casi 1, ¿me explicó? Entonces, esto y esto va a afectar mucho menos y esta bajada va a ser como más, va a ser gradual, pero más chiquitita. Entonces te va a mejorar los problemas de la amplitud modificada. Ok, bien, bien, bien. Gracias. ¿Sí? Sí, Bien. Bueno, ok. A ver, repasemos de lo que teníamos que ver hoy. El filtro media móvil. Listo, ya lo vemos, ¿no? Ya lo vimos, ya lo entendimos, suavizamos la señal. Esto sirve para aplicar en el tiempo y este sirve para cuando necesito un filtro en la frecuencia. Si ustedes les piden, no les dicen qué filtro tienen que aplicar, pero saben que el problema lo tienen en el tiempo y no hagan un sense de ventanas, ¿no? No hagan un filtro de paso bajo, tienen que hacer el media móvil, ¿ok? ¿Dudas del media móvil? ¿Dudas del filtro de paso bajo? Están esos dos. Bien, ahora vamos a hacer el filtrado de ruido selectivo en frecuencias, ¿sí? Y vamos a trabajar con el filtro de paso bajo y el paso alto por inversión espectral, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tratar de concluir un filtro de paso alto, un filtro de paso banda y un filtro de rechazo de banda. Son esos tres filtros que vamos a ver ahora y que los resumimos como filtros digitales. Ok,
A esto los vamos a poder ir obteniendo a partir de núcleos ya conocidos, ¿sí? Entonces, el filtro de paso alto de inversión espectral lo vamos a poder ver como una asociación en paralelo o suma en paralelo. ¿Se acuerdan los sistemas en paralelo? Eran los que entraba una entrada en dos sistemas y a la salida, creo que era la clase número 2 que vimos esto. La sumábamos y obteníamos la IN. Bien, es una asociación en paralelo suma, o sea, esto que estamos representando ahí, de dos sistemas. Con respuesta al impulso, y vamos a hacer un filtro de paso bajo, el común, el cuadradito, un filtro de paso bajo, un filtro paso bajo, inverso o de inversión espectral, por eso se llama inversión espectral, inverso, o sea, multiplicado por -1 en cierta manera, y un filtro que no lo conocemos, pero lo vamos a deducir. Un filtro pasa todo. Entonces, a ver, decimos que tenemos dos sistemas. Primero, el filtro paso bajo. Lo pensamos y el filtro paso bajo sería, estamos en la frecuencia, si esto es 0,5, el primero que habíamos dibujado con la frecuencia de corte, no todo el lío que hicimos recién. Este sería el primer sistema, lo vamos a llamar H1F, altura 1, estamos en 0. Este es el filtro paso bajo. Si nos dicen que lo tenemos que hacer al inverso, la inversión espectral, es como multiplicar por -1 a ese filtro. ¿Cómo les parece que sería? Sería menos, por la inversión espectral, H1, bueno, sería con así, ¿no? ¿Cómo les parece que sería? Y empezaría en -1. Ok. Entonces, arrancaría en -1, llegaría hasta la frecuencia de corte, igual, y valdría, sería de esa manera. ¿Sí? Bien. Entonces, tengo que usar la relación, o sea, el paralelo suma de dos sistemas. Uno que es el filtro de paso bajo inverso. Entonces, este sería el núcleo del H1N, de este, el núcleo. Y el filtro pasa todo, ¿qué les parece que sería? Sería nuestro segundo. El segundo es el filtro, o sea, todo lo que entra pasó.
¿Cómo sería el grafiquito? ¿Qué les parece? ¿Se daría un impulso Filtro de solo? infinito menos infinito. Claro, pero recuerden que las frecuencias pueden ir hasta 0,5, que es la máxima oscilación. ¿No sería como un escalón unitario o algo así? Una Hasta escala, 0,5, claro. hasta el 0,5, perfecto. Porque estamos trabajando con frecuencias desde el 0 hasta la máxima oscilación posible. Y a esta la llamaríamos H2 en la frecuencia. En la frecuencia. Esta sería la respuesta en frecuencia. Y si lo pensamos en el tiempo, nuestro filtro paso todo, ¿qué queremos que sea? Sería uno tal que si entra mi señal de entrada, ¿qué quiero que salga? Mi señal de entrada. Entonces el núcleo del filtro pasa todo, ¿qué tendría que ser para que mi señal de entrada cuando ingrese salga la señal de entrada? Y tendría que ser el impulso, si no, no podría ser. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, el núcleo del pasa todo tendría que ser el impulso de n. Y sumados sería el IN. Este sería nuestro filtro pasa todo, que es el que estamos haciendo. Paso alto, perdón. Bueno, mi filtro paso alto tendría esa relación de los dos sistemas. ¿Cómo sería la respuesta en frecuencia? Denme 2 segundos que voy a buscar el cargador. 2 segundos. Ahí estamos. ¿Cómo sería la respuesta en frecuencia? ¿Cómo creen ustedes que sería? Si tengo que sumar este de aquí con el filtro pasa todo. ¿Qué me queda? Entre 0 y la frecuencia de corte, -1 más 1. Pero, Bien. Entonces, si arranco en 0, acá tengo la frecuencia de corte y acá vale 0,5. Entre 0 y frecuencia de corte vale 0. Después tengo 0 más 1. Valdría 1 desde frecuencia de corte hasta 0,5 y esta sería la H del paso alto.
la respuesta en frecuencia. ¿Lo ven o no? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. El núcleo lo podríamos dibujar. El núcleo podría ser que ingresa XN, es el núcleo de estos dos, es esto de acá. Entonces, el núcleo del paso alto sería H de paso alto en el tiempo, porque estamos hablando del núcleo, al impulso en N le tengo que restar H1 de N, porque era la inversión espectral. Es sumarle 1 al lóbulo principal, porque es un impulso. Le sumo un 1, porque es el impulso este que tenemos acá, al lóbulo principal, que va a estar en M/2. Lo aclaro ahí por las dudas, ¿sí? Porque es un impulso. Entonces, la implementación computacional del filtro paso alto sería muy sencillo. Sería H de paso alto sería igual a la H del paso bajo por -1, cambiando de signo todos los valores del paso bajo. Esto que hicimos acá. Lo multiplicamos por -1. Y el valor de M/2, que es el lóbulo principal, va a ser el valor del paso bajo en M/2 más 1. Este más 1 es por el impulso, ¿no? Esta modificación sería solamente en el lóbulo principal, que está afectado por el pasatodo. Y de esa manera sería la implementación del paso alto. O sea, cuando ustedes tengan ya implementado el paso bajo, multiplican todos los valores por -1 y al valor en M/2 le suman un 1 y listo. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. Bien. Vamos ahora al paso banda. ¿Cómo es el paso banda? El paso banda también lo podemos ver como una sucesión, pero en serie, no en paralelo suma, sino en serie de dos sistemas. Recién era en paralelo en suma, acá es la entrada de uno, es salida del otro, esa pasa a ser entrada, eso es en serie, ¿se acuerdan? En serie de dos sistemas, el primero es un paso bajo con una frecuencia de corte, supongamos que la vamos a definir como una F1,
Y un filtro, paso alto, con una frecuencia de corte que la vamos a definir F2. Y la condición para que sea un paso banda es que la frecuencia 2, o sea, el de paso alto, tiene que ser más chica que la frecuencia 1. Sí o sí, si no, no podríamos hacer, esta es la frecuencia, eh, la F2 es el filtro de paso alto y la F1 es el filtro de paso bajo. La F2 tiene que ser más chiquitita. Entonces, vamos a dibujar. Primero, el filtro paso bajo. Ok, el filtro paso bajo ya lo tenemos re clara cómo es. Si esto es 0,5. Si esta es la frecuencia de corte, que la vamos a definir como F1, porque así está en la definición. Esto sería 1. Este es el H1 en la frecuencia. Y esta es la frecuencia. El paso bajo. El paso alto. ¿Cómo sería el paso alto? ¿Cómo era el filtro paso alto que hicimos recién el dibujito? Es lo mismo, pero va desde una frecuencia de corte, que la definimos según el enunciado, le pusimos el nombre F2, 1 de altura, es esta F2, y la condición que me está poniendo el paso banda es que F2 tiene que ser más chiquitito o menor al F1. Es menor, ¿lo ven? Con F2 menor a F1. ¿Lo ven, chicos, o no? ¿Dudas? No, profe. Ok. El filtro paso banda, que es el que queremos armar, es una serie. La vamos a trabajar como convolución en el tiempo. Es multiplicación en la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Propiedad de convolución. Entonces, decimos que xn ingresa al núcleo del paso bajo, H1 de n. La salida de este va a ingresar, porque es una relación en serie, al núcleo del paso alto, que es el H2 de N. A este le falta el H2 de F. Y recién ahí obtendríamos la salida. Relación en serie. Bien. ¿Cómo sería la respuesta en frecuencia del filtro paso banda? Multiplicación en la frecuencia. Multipliquemos esta señal, la primera, con la segunda. Escucho, ¿cómo sería el resultado? Tengo que hacer una multiplicación de estas dos señales. Sería ¿Qué entre opinan?
Entre 0 y F2 es 0. Entre 0 y F2, F2, F1, F2 es más chiquita que F1. Entre 0 y F2 es 0. Muy bien. Entre F2 y F1, 1 y después 0 de nuevo. perfecto. Y precisamente el nombre del filtro es paso banda. Paso una banda, entre F2 y F1, permite pasar, lo demás es 0, ¿lo ven? Y esta sería la respuesta en frecuencia de nuestro filtro paso banda. ¿Dudas? ¿Cómo sería el núcleo? El núcleo del filtro. El paso banda. Bueno, con el grafiquito sería una unión. El núcleo sería HN, H1N convolucionado, propiedad asociativa, ¿se acuerdan? Y obtenemos IN. O sea, si nosotros ya tenemos este núcleo y ya conocemos este otro núcleo, lo único que tenemos que hacer, si tendríamos que trabajar en Octave, es convolucionar ambos filtros y chau. La implementación de este filtro es, una vez que tenemos desarrollados los otros dos filtros y tenemos desarrollada la rutina de la convolución, o podemos llamar al algoritmo, recuerden que en Octave está el algoritmo de convolución. Lo único que hago es convoluciono un filtro con el otro. Tengo que agregar una convolución de dos filtros que ya tengo hechos. El filtro de paso bajo y el filtro de paso alto, y listo. Lo que no me tengo que olvidar es de la condición, porque si no tengo esta condición, el filtro no va a funcionar. Entonces lo más importante es verificar esta condición. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Dudas? Avanzamos y vemos por último el filtro rechazo de banda. El rechazo de banda también es relación de dos sistemas, ahora de nuevo en paralelo suma, también de dos sistemas. El primero es un filtro de paso bajo, en donde también definimos que la frecuencia de corte es F1, y también es un filtro de paso alto, es muy parecido al de recién, nada más que la relación es en paralelo suma, y la condición va a ser distinta, en donde la frecuencia de corte es igual a F2, y ahora el que es menor es F1. Es muy parecido al de recién, pero mi condición varía. Este es el filtro de paso bajo y este es el filtro de la frecuencia de corte del filtro de paso alto. Ahora es al revés. El que es más chiquitito, la frecuencia de corte más cercana a cero, es la del filtro de paso bajo. Entonces, si la frecuencia de corte la definimos como frecuencia 1, esto es 0,5, esto es 1 de altura, esta es la F, a esta la llamamos H1 en la frecuencia, este es el filtro, ¿cómo se llama este filtro?
El pequeños. paso abajo. Muy bien. Ahora hagamos el filtro paso alto, con la condición que me está pidiendo el filtro, ¿no? ¿Qué condición me pide? F1 tiene que ser más chico que F2. Ok, entonces, si esto es 0,5, tengo que definir por acá F2, 1 de altura, esto es F, este es H2 de F. F1 es menor a F2. ¿Cumplimos con la condición? ¿Se cumple? ¿Lo ven o no? Sí. Muy bien. Nuestro filtro rechazo de banda, nuestro filtro rechazo de banda, que es el que queremos hacer, es una relación en paralelo o suma, o sea, nuestra XN ingresa a dos sistemas en paralelo o suma, en donde el núcleo del filtro de paso bajo, H1 de N, y el núcleo del paso alto, el cual definimos H2 de N, ambos núcleos se suman y me arrojan por resultado IN. De nuevo, sigamos con la misma metodología. ¿Cómo sería la respuesta en frecuencia? Si se suman, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar ambos filtros. ¿Cómo les queda? Si esto es 0,5, esto es F, escucho. 1, desde 0 hasta F1. Desde 0 hasta F1. 1 más 0. 1. Hola, ¿están ahí? Sí. ¿Sí? Desde 0 hasta F1, 1 de altura. Y ahora vamos a sumar, estamos sumando, porque es paralelo suma, tenemos que sumar ambos en la frecuencia, ¿sí? Y acá que tengo 0 más 1, 1. Pero ese 1 va a ir desde F2 hasta 0,5. Esta sería la respuesta en frecuencia de nuestro filtro rechazo de banda. ¿Cuál es el rechazo? Este sería el rechazo, ¿lo ven? Porque les daría 0 y lo demás pasa. ¿Me siguen o no? Sí. Ese Sí, sería profe. el rechazo. Bien, ¿cómo sería el núcleo? Bueno, muy simple. Sumamos ambos núcleos. XN ingresa el núcleo de rechazo de banda, sería HN, el núcleo de rechazo de banda,
es el H1 de N más el H2 de N. Y me da IN. Así como en el otro, teníamos que convolucionar en el paso de banda, ¿sí? Convolucionábamos ambos núcleos. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Sumamos ambos núcleos y tenemos la implementación computacional. La implementación es súper sencilla. Lo único que tenemos que hacer es sumar ambos núcleos. Y listo. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Ok. Entonces, déjenme ver. Es muy importante que tomen nota de dónde tienen la implementación de los libros, ¿no? Esta es la bibliografía que tienen que buscar. Porque se pueden ayudar, porque ya lo tienen todo implementado ahí. Capítulo 15, capítulo 16. Y bueno, luego tienen que realizar los prácticos que les están pidiendo. Y con esto terminamos con toda la parte de discreto. El cuestionario se va a tomar el viernes 24. Tienen que entregar todos los prácticos, tienen que estar aprobados los 4 prácticos, lo pueden reentregar en el caso que estén rechazados, pero sí o sí tienen que estar aprobados los 4 prácticos. ¿Ok? Dejo de Profe, compartir. mm, ¿Perdón? en el tema de los prácticos, el otro día la profe, o sea, pasaba compu por compu a ver que los hayamos hecho, pero no nos dijo nada de que había que subirlo en algún lado o No, cómo porque también. ya los corrigió y ya tomó nota ella. Ya está. Ah, listo, entonces no Me hacemos. dijo que había corregido todos los unos. A ver, esperen que Recording detengo la stopped. grabación. ¿Listo? Ahí se detuvo, ¿cierto? ¿Lo sintieron? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Bien. Entonces, eh, tenemos los prácticos, me dijo Marce que ya había corregido todos los uno y varios del 2, ¿puede ser? Que ya hayan hecho el uno y el 2. Sí, algunos sí. Algunos sí. Bien. Ustedes avancen. Lo que no sé, porque, a ver, estamos en 13, claro. El 24 ya es el parcial, o sea que ustedes perdieron el 10 por el feriado. El 17 es como que tendrían que traer ya todos los prácticos terminados de corregir y armados. El 3 y el 4 para poder rendir el 24 el práctico, el cuestionario de Octave. ¿Estamos? ¿Alguna duda que les haya quedado, chicos? No, profe. Bueno, bueno, estudien mucho. Eh, la segunda parte la vamos a empezar. Les voy a tratar de hacer un resumen la clase que viene, que va a ser muy poquito, pero lo más seguro es que arranquemos ya con la segunda parte. La clase que viene es que avancemos. Les voy a dar algunos ejemplos o algo de los cuestionarios. Vamos a trabajar sobre los cuestionarios que se han tomado anteriormente, pero si vemos que tenemos tiempo, arrancamos con la segunda parte. ¿Está? Nos vemos la clase que viene, que va a ser consulta y dudas del cuestionario, y avanzamos. La segunda parte es mucho más fácil, mucho más rapidita de ver, no tiene tantos conceptos complicados. ¿Listo? Vamos, Bueno, profe. profe, nos vemos. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Gracias a usted.